La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Qué bueno estar nuevamente juntitos para entrar de la mano a la presencia de nuestro amantísimo, nuestro amadísimo, nuestro dulcísimo Señor. Vamos a continuar meditando sobre este tema tan bello pero práctico de cómo caminar en el Espíritu. Porque el tema de cómo caminar en el Espíritu tiene ciertamente que ver con el cristianismo práctico. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? ¿En qué es que debemos militar? ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? Bien, que todos los días le busque de corazón, como lo estás haciendo ahora, en devocional, hasta que el Señor te recoja. Que nunca pierda la confianza, aunque haya pruebas y dificultades, tristezas o enfermedades. Que exprese siempre y constantemente la gratitud a Dios. Que vea el vaso lleno, medio lleno, y que alabe a Dios en medio de las tinieblas. Que mantenga la obediencia a la palabra de Dios. Que ame la letra menuda de la voluntad expresa escritural del Señor. Que venza la tentación y el pecado que provienen de tu propia naturaleza, del diablo y de este mundo mentiroso, engañoso y banal. Sexto lugar, que aplique con fe la limpieza espiritual, cuantas veces sea necesario. Nada nos garantiza que vamos a mantenernos limpios y puros cuando recibimos a Jesús. Nada nos lo garantiza. El Señor no nos dice que cuando recibimos a Jesús, nos metemos en la palabra y en la oración, estamos en la iglesia, no nos vamos a equivocar o no vamos a pecar. No nos garantiza eso. De hecho, cuando el bebé nace, pues no sabe caminar, es torpe y todo lo ensucia, no tiene control sobre ninguna de sus áreas de su cuerpo. Entonces se evacúa, micciona, mancha, en fin. Pero llega el momento en que comienza a controlar, a tener dominio de sí mismo, de todas las partes de sus cuerpos, de su cuerpo. Y entonces ya no mancha, ya no ensucia, ya no daña, tiene control. ¿Por qué? Aprende inclusive a limpiarse a sí mismo. Nacemos en la naturaleza pecaminosa después de Adán, tendientes al mugre, a la mancha y a la suciedad. Se nos mancha el cuerpo por todas partes y de todas las áreas del cuerpo emitimos o segregamos cosas sucias. Ojos, oídos, boca, nariz, axilas, etc. Emitimos cosas sucias. En el alma emitimos cosas sucias. Pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones. La psiquis, imágenes, sensaciones. Emitimos cosas sucias. Aparte de eso, en el espíritu tendemos a ofender a Dios naturalmente también. Tendemos a pasar por alto la voluntad y la santidad de Dios. Emitimos cosas sucias. ¿Qué hacer? Dice el Señor, en la medida en que crezcan, aprendan a bañarse, a limpiarse,
a mantenerse lo más limpios posibles. Aún caminando, cuando nacemos no sabemos caminar, pero luego aprendemos a caminar. Caminamos. Al principio tropezamos, nos caemos, nos pegamos y nos duele y nos herimos. Pero en la medida en que caemos y nos volvemos a levantar, hermanos, los tendones, los músculos, las articulaciones comienzan a fortalecerse. Es más, asombrosamente en esas caídas y en esas levantadas, aprendemos a fortalecernos. Y la pretensión es que aprendamos a caminar seguros, firmes, erectos, y que no caigamos, que no tropecemos y no caigamos. Después, tanto que aprendemos a correr. Y si continuamos, podemos llegar hasta ser competidores de carrera. Pero aún así, no se nos garantiza que de vez en cuando tropecemos, caigamos y recibamos heridas. Aún ya viejos, notamos que de vez en cuando, de manera torpe, le pegamos con nuestros pies por allí a algún filo y nos duele profundamente. Sí, amados, de eso se trata. El cristiano no es un santísimo varón. No hay ningún hombre que se pueda decírsele su santidad, es decir, perfección terminada. Eso es blasfemia. Porque el único, dice la palabra más de 100 veces, que es producto terminado en santidad, su perfección perfecta, es Dios. Si alguien le endilga santidad total a otro, está prácticamente declarándolo Dios y quitando al Dios verdadero de su vida. Pero nosotros, mientras tanto, así sea el religioso más consumado, está en proceso, dice Pablo. Se llama santificación. Obviamente se espera que entre más camine, más fortaleza tendrá y menos tropezará. Pero no hay ninguna garantía de que nunca tropiece. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que hace el niño cuando cae. Llora, le duele, se compromete, se arrepiente, aprende, pero se levanta y sigue adelante hasta que se fortalezca. Unos se tardan menos, otros se tardan más en aprender a caminar. Otros caminan mejor, otros no caminan tan bien, otros aprenden a correr, otros no, otros aprenden a trotar, otros no, y otros aprenden a trotar y a mantenerse en el trote y muchas veces a correr a altas velocidades y por largo tiempo. De todo hay. La vida espiritual es lo mismo. Es necesario, ¿qué hacer? Limpiarnos espiritualmente. Así como cada mañana nos lavamos físicamente, así como el alma necesita mecanismos psíquicos para limpiarse de la depresión, la angustia, la ansiedad, el negativismo, la incredulidad, la necedad, el mal genio, la ira, la amargura y 200 cosas más. Necesita recreación, descanso, satisfacción, jocosidad, armonía, sociabilización y otras cosas más para limpiar la psiquis. El cuerpo necesita limpieza, agua, jabón, y hoy hay como 200 tipos de jabones para todas las partes del cuerpo y para todo el reguero de mugre que deja en la casa. Para el alma hay muchas terapias, como les acabo de decir. ¿Qué hacer con el espíritu que se ensucia cada rato y que tiende permanentemente a tropezar?
Hermanos, Primera de Juan 1:9, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué se trata? ¿Pecar, confesar y empatar? Pues el mundo dice: no, qué hipocresía. Y Dios dice: eso es sabiduría y sensatez. No se trata de caer y quedarse ahí llorando, adolorido y sangrante. Eso es lo que el mundo quiere con esa ironía. Pues no, el cristiano se equivoca, confiesa y empata. Sí, Señor, así es. Gústele al que le guste y disgústele al que le disguste. Y en ese proceso se fortalece, crece y se proyecta. Cada vez menos caerá. No se trata de hundirnos y fundirnos en la incapacidad y en la culpabilidad. Se trata de limpiarnos, levantarnos y seguir adelante. Eso es lo que dice el Espíritu Santo a través del escrito del apóstol amado, el apóstol Juan. Porque dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Juan? Pecado siempre hay, por acción, pensamiento, intención, omisión, en fin. Aún una mirada ofende al Señor. El Espíritu Santo es sensibilísimo. Se le compara como una paloma, una de sus 7 figuras. Y la palomita es sensibilísima. Le tiemblan las alitas, lista para volar. Se hiere con una mirada. Se inquieta y se entristece, se arrincona con una mirada nuestra. Es sensibilísimo. ¿Qué hay que hacer? Confesar. Rápido. Arrepentirnos, dolernos. Pedirle perdón al Señor. Reconocer que Él dice en su palabra: cuidado aún con los ojos, porque mancha su corazón. Aquieta al espíritu, lo oprime. Cuidado, confiese, acorde con lo que el Señor dice. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él sabe nuestra condición, como Abraham decía: acuérdate que soy de carne, Señor. Él es justo. Obviamente, ¿hasta cuándo y cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. El Señor dice, nos ordena más bien que perdonemos 70 veces 7. Eso quiere decir en hebreo infinito. Eso quiere decir siempre. Si Él nos lo exige así, ¿cuántas veces es capaz de perdonar Dios? Hermanos, siempre. Sin embargo, eso no garantiza que seamos guardados siempre de las consecuencias o que haya disciplina del Señor. Ningún pecado, si un cristiano genuino lo comete, hermanos, ningún pecado le aparta del Señor. Ninguna rebelión de un hijo le quita la condición de hijo, le hace la salvación. No, pero sí quita la bendición, sí quita la provisión, sí quita la protección. El pecado roba la bendición, y aún siendo hijos de la familia X, Y, Z, pues mantenemos la herencia, el ADN del Padre, y seguimos siendo familia. Pero si nos vamos y damos el portazo, aunque lo anterior sea real, ya nuestro Padre no nos puede ayudar, guiar, enseñar, proteger, iluminar, aconsejar. Ya no. Y no disfrutamos de su cobertura. Eso hace el pecado. No quita la condición de hijos, si de verdad nacimos de nuevo, si de verdad somos cristianos, pero atrae reprensión. Porque de hecho, en Hebreos 12:5 dice que el Señor castiga al que toma por hijo, azota a sus hijos. Sí, hermanos, es misericordioso pero no alcahueta, es misericordioso pero no tonto. Hay que pedir perdón a tiempo, hay que mantener cuentas cortas con Dios. Por ello, para caminar en el Espíritu, permanentemente hay que limpiarse
espiritualmente a través del dolor, el arrepentimiento y la confesión expresa al Señor momento a momento, las veces que sea necesario. La primera palabra que salió de la boca de Jesús cuando bajó del desierto después de ayunar 40 días fue arrepentidos. Así que la puerta de entrada al reino se llama el arrepentimiento. Y la manera como debemos caminar, una de las marcas del cristiano verdaderamente convertido, es el arrepentimiento. Corregir el rumbo, volver a la senda, volver al camino, dolernos, expresar la necedad delante de Dios, confesarla y apartarnos y comprometernos. Limpieza espiritual, porque Dios no fluye a través de tuberías sucias. El Espíritu Santo necesita tuberías limpias. Es como el agua limpia. El Espíritu Santo es el agua potable del Altísimo y no puede fluir a través de conductos inmundos. El Espíritu Santo fluye a través de conductos límpidos, porque Él es límpido. Así que, amados, mantengamos cuentas cortas con el Señor. De hecho, sigue diciendo el pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, que siempre pecamos. 8. Y en el 9, entonces confesemos, porque Él es fiel para perdonarnos 70 veces 7. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿se dan cuenta? ¿Por qué pecamos? Abogado tenemos para con el Padre. Somos cristianos, a Jesucristo el justo. El pecado no nos quita la condición de cristianos, de salvos, de redimidos por la sangre de Cristo. El Padre hoy nos ama y mañana nos manda al infierno. No. Hoy nos ama, mañana no. No. Pero arrepintámonos para que no venga la disciplina, la corrección, el castigo. Abogado tenemos. Tenemos que ir al Padre en el nombre de Jesús necesariamente, que es el Cordero y el garante, el abogado. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Los que se arrepientan y vayan en Cristo Jesús al Padre, tendrán misericordia, perdón y libertad, y luego unción y autoridad. Sí, amados, la sexta disciplina para caminar en el Espíritu se llama la limpieza espiritual a través del arrepentimiento y la confesión, cuantas veces sea necesario. Amén. Levantemos una oración al Señor acorde con este pensamiento maravilloso, práctico del Señor. Padre omnipotente, tú eres un Dios santo, puro y limpio, y quieres relacionarte solo con personas similares a ti, santas, limpias, puras, porque tú eres así. Reconocemos que en este mundo nunca lograremos tu santidad perfecta. Pero lo que sí esperas que hagamos es que vayamos creciendo como física, emocional, espiritualmente también, a través del abandono del pecado y de la adquisición del carácter santo de Cristo en nosotros, por el Espíritu de Dios, que es santo, el Espíritu Santo. Gracias por dejarnos esta herramienta útil, práctica, eficiente y efectiva. La confesión, el arrepentimiento, la limpieza espiritual, que debe ser solo ante ti,
porque es tu ley la que violamos. Gracias porque esta limpieza la podemos aplicar cuantas veces queramos, porque no depende de otra persona ni de un ministro, sino de nuestra fe y humildad momento a momento, porque tu oído y tu corazón nunca se cierran para tus hijos verdaderos. Te adoramos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos sensibilice al pecado y nos incline y nos muestre la llaga y las cosas inmundas para sacarlas de nuestras vidas todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.